Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga muchísimo. Les mando un gran abrazo desde el barrio de La Boca, capital federal de la Argentina. Para todos los hermanos en Cristo que pertenecen a la iglesia de La Boca, para los que están por allí en los barrios, más allá en las provincias y más allá de nuestras fronteras, saludos y bendiciones a todos los hermanos. La verdad que es un privilegio para mí poder traer en este tiempo que nos da el Señor la palabra de Dios. Espero que estén teniendo comunión perfecta con Dios, esperando en Él y confiando en Él. Él tiene poder para guardar a sus hijos hasta que Él nos venga a buscar. Aleluya. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Para todo el pueblo de Dios que está escuchando, estamos hablando de un tema que no se habla mucho en la iglesia porque el tema muerte parece que da un escalofrío, ¿no? Y el título de los mensajes que estamos dando en estos días es si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Es una pregunta que la hace el profeta Job. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y bueno, ya hablamos de esto el domingo, hablamos de esto el martes, hoy jueves, es la última, cada 3 días cambiamos el tema, es la última exposición que vamos a hacer. ¿Qué le parece a usted? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Bueno, si ya escuchó 2 mensajes de atrás. La palabra muerte en la Biblia no significa cesación de existencia o exterminio de la persona. Por el contrario, la palabra muerte en griego, les digo cómo se escribe, Thanatos, thanatos. La palabra muerte en griego, thanatos en griego, significa separación. El hombre y la mujer que no cree en Dios experimentará 2 muertes, 2 separaciones. La primera separación es la separación del cuerpo con el espíritu. Y la segunda separación o la segunda muerte que habla la Biblia es la separación de Dios con el alma y el espíritu de la persona. Es decir, aunque todos, desde Adán hasta el último, van a resucitar o vamos a resucitar si es que nos toca pasar por el umbral de la muerte, de la separación física, todos vamos a resucitar. Algunos vamos a resucitar para vivir con Dios y otros vamos a resucitar para vivir del otro lado. Y del otro lado ya saben quién vive. Mejor sería que no pasaran por ahí. Pero los que aman a Dios, los que han recibido a Cristo como su Salvador personal, los que tienen a Jesús como su Señor, su dueño absoluto, estos van a morir una sola vez. Sufrirán una sola separación, solamente la separación del cuerpo con el alma. Y cuando salgan, irán al paraíso hasta que el Señor venga a buscar y dar cierre a la existencia de lo temporal. Pero no sufrirán la segunda muerte. La segunda muerte es la separación de Dios con el alma. Los que tienen a Cristo tienen la vida, porque la vida es Dios. Así que ya caminando por este mundo, ya viven con Dios y cuando salen del cuerpo siguen viviendo con Dios y en la eternidad vivirán con Dios y para Dios. El martes dijimos que hay 2 tipos de resurrección. 2 tipos de resurrección. Y ahora lo vamos a explicar un poquito. Está la resurrección física y la resurrección para vida eterna. Vamos a ver estas 2. Por lo menos vamos a ver 2 ejemplos sobre la resurrección física. Si usted tiene una Biblia ahí y me puede seguir, vamos a ir al libro de San Lucas. El libro de San Lucas, capítulo 7,
Ujú. San Lucas 7, versículo 12. Me tomo el trabajito de buscarlo, así usted también lo busca. Porque si usted está del otro lado, tiene Biblia en casa y no abre la Biblia cuando me está escuchando a mí, oiga, me enojo. Usted tiene que tener la Biblia a mano y seguirme con la Biblia, porque la Biblia le va a hablar mucho más de lo que yo le puedo hablar, porque es la palabra de Dios. En San Lucas capítulo 7, versículo 12, dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Una viuda, que los que se conocen la Biblia se le llama la viuda de Naín, venía para dar tierra a los restos del que fuera su hijo, cuando todavía estaba en el cuerpo. No sabemos cuánto tiempo hacía que era viuda esta mujer. Sabemos que es viuda porque el Señor lo mostró aquí en la Escritura. Pero imagínense este cuadro. No sabemos cuánto tiempo ella tuvo que acompañar los restos de su esposo. Y ahora, no sé, estas circunstancias de la vida, tiene la expresión o la experiencia, muere su hijo. Terrible para esta mujer. Así que venía quebrantada aún con todos los que venían acompañando al entierro de esta persona. Y de pronto, del otro lado viene un grupo de gente, al frente Jesús. De un lado la vida, del otro lado la muerte. Y dice que el Señor se compadeció de esta viuda y entonces le dijo, no llores. Tocó al féretro que lo estaban llevando a enterrar y le habló y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el que estaba muerto se levantó. Imagínense la situación, ¿no? Los que iban llevando el féretro se pararon cuando da esta orden Jesús y al instante dice, se levantó y la Biblia sigue diciendo que empezó a hablar, empezó a expresarse. Es decir, el alma, el espíritu de este joven volvió al cuerpo porque el Señor dio la orden y como el Señor es la resurrección y la vida, y el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Esto lo dijo Jesús. Allí estaba el primer ejemplo. Ahora, en esta resurrección, el joven volvió a la vida natural. Es decir, resucitó para seguir viviendo en el cuerpo. Vemos una segunda resurrección, una de las más espectaculares. San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 23. Vamos a saltar porque es largo el capítulo 11. Vamos a leer el versículo 23 y después pasamos al 25 y después pasamos al 40, porque quiero mostrarles estas tres expresiones de Jesús ante la tumba del que se llamaba Lázaro y que había muerto. Pero él habla a su hermana Marta y les dice estas tres expresiones que son maravillosas y que quiero traerlas aquí al presente en este día. En San Juan 11, versículo 23, está la primera declaración de Jesús. Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. ¿Qué les parece si usted está en el velatorio de un ser querido y aparece un predicador y le dice, él va o ella va a resucitar? Ella resucitará. Impactante. El versículo 25
le vuelve a decir a Marta, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la tercera expresión, siempre la misma mujer, aunque tenía otra hermana que se llamaba María. Pero aparentemente estas palabras eran para Marta. En el versículo 40 le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque claro, le estaba diciendo, ¿dónde lo pusiste? Y allí, en esa tumba, dice, quiten la piedra, que era la puerta de la tumba. Y Marta le dice, ya de 4 días hiede ya da olores, el cuerpo entró en descomposición. Y entonces le dice el Señor, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Se para el Señor en la puerta de la tumba y con voz fuerte mira al cielo y dice, gracias Señor, te doy, porque yo sé que tú siempre me oyes. Y luego le habla al que estaba en la tumba y le dice, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió envuelto en vendas, como se estilaba enterrar en aquella época, ¿no? 2 resurrecciones de muertos. Una, lo llevaban a enterrar, el joven hijo de la viuda. El otro, Lázaro. Era una familia que Jesús acompañaba muchas veces, lo visitaba muchas veces. Ahora tiene que venir porque el varón de la casa había fallecido. También lo resucita. Hay 2 resurrecciones, pero estas 2 personas resucitan a la vida natural. Resucitaron con sus propias debilidades del cuerpo. Resucitaron con la misma intención de pecar y con sus pecados. Resucitaron con sus mismas costumbres, ideas, actitudes, porque resucitaron y volvieron al cuerpo, a la vida natural. Hay una gran diferencia en la vida eterna, cuando alguien resucita para vida eterna. Y hay una sola persona hasta el día de hoy que murió y resucitó para vida eterna con un cuerpo glorificado. Este se llama Jesús de Nazaret. Hay muchos, pero muchos, los médicos podrían contar cuántos murieron y volvieron a vivir a la vida natural. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una primicia, dice la Biblia. Jesús fue el primero, la primicia en resucitar de entre los muertos con un cuerpo de gloria. Miren, esto está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20. Se lo leo. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él resucitó, pero con un cuerpo de gloria. Podía entrar a las habitaciones y las puertas estaban cerradas. Y usted dice, pero ¿y cómo entraba? Porque era un cuerpo glorificado, un cuerpo para vivir en el cielo. ¿Y eso cómo es? Nosotros, cuando resucitemos después de muertos, cuando estemos por ir al cielo, ¿cómo será? ¿Será así? Bueno, estamos en el capítulo 15 de 1 Corintios. Vamos al versículo 51 del mismo capítulo. Es largo este capítulo, por eso no lo podemos leer todo, porque, mire, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, aquí está la resurrección espiritual que tendremos todos los que amamos a Jesús y los que seguimos al Señor. He aquí os digo un misterio, dice el versículo 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Vamos a leer hasta el 55. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, este cuerpo de carne y hueso, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Nuestro cuerpo será transformado y será un cuerpo glorificado, similar al de Jesús, porque para ir al cielo, a la presencia de Dios, para entrar en la eternidad, necesitamos un cuerpo que no esté en debilidad, sino que esté preparado para entrar a la gloria, para experimentar la gloria. Un cuerpo natural no soportaría la gloria del cielo ni la gloria de Dios. Así que necesitamos un cuerpo que no se deteriore, que no se enferme, que no muera. Necesitamos un cuerpo de gloria como el que tenía el Señor Jesús. Mire, las personas que fueron al cielo y que han experimentado ir al cielo no querían volver. El apóstol Pablo, que es uno de los que fue al cielo, él cuenta en Corintios, a los corintios, le cuenta que fue llevado al cielo. Y él dijo que vio cosas maravillosas, que oyó palabras gloriosas, que no puede transmitir con palabras normales y naturales, pero era tan hermoso que terminó diciendo: para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Aleluya. Sería mucho mejor estar ausente en el cuerpo y presente en el Señor. ¿Por qué? Porque había estado allí. Y él terminó diciendo: si estoy acá es por causa de ustedes, para que yo les diga que hay vida allá. Dios me trajo de nuevo para que les pudiera decir que hay vida más allá. Pero él mismo decía: es mucho mejor estar con el Señor que estar en este mundo como está. El apóstol Juan fue llevado al cielo también. Y él allí, les digo, no tenía ninguna gana de volver. Muchísimas personas que han sido llevadas al cielo y han visto a sus seres queridos no han querido volver. Pero aún los médicos que han escuchado los testimonios de personas que han vuelto, murieron y volvieron, aún ellos, por su conocimiento que han desarrollado en este mundo, no pueden aceptar o creer las experiencias que las personas explican. Aún algunos más científicos le quieren dar una explicación científica. Pero mire, le voy a contar un testimonio que es verídico, que no hace mucho que sucedió, algunos años hace ya, pero no que viene 70, 80 años para atrás, sino 8 o 10 años, en un pueblito de los Estados Unidos. Un niñito de 4 años que fue llevado al cielo. La familia, por causa del periodismo, que no lo dejaba vivir casi al niño, porque lo acorralaron con preguntas. Imagínense un pueblo pequeño donde no hay muchos habitantes, y este niño con una experiencia tan real, tan genuina. Sus padres, por ser pastores, algunos dijeron: bueno, la influencia. Oiga, 4 años. El niño 4 años. ¿Qué tuvo que hacer este padre? Escribió un libro como testimonio para que lo dejaran vivir al chico. Compren el libro, ¿quiere saber cómo fue? En el libro cuento lo que le pasó a mi hijo, porque mi hijo me lo contó a mí y decía el papá: como esto no alcanzó, hicieron una película para que la gente, porque ya venían de otros países, a hablar con el niño. Pobrecito, 4 años, casi lo vuelven loco. Pero mire, si a usted le interesa, esta película está en YouTube y usted la puede ver. Y es una película hermosa para poder verla
en familia. El título de la película es El cielo es real. ¿Escuchó? El cielo es real. El niño se llama Colton Burpo, el apellido Burpo y el nombre Colton. 4 añitos, casi 4 añitos, no sabemos 3 años y cuántas monedas tenía, pero vamos a decir 4 años. Y tiene una hermanita, creo que son 2 años más grande que él. Y casi tendría otra hermanita mayor que murió en el vientre de la mamá porque tuvo un parto prematuro y murió la criatura. Pero este chiquito de 4 años, él tuvo un ataque de peritonitis, la apéndice explotó dentro de él, estaba gravísimo, lo internaron, los médicos operaron y diciéndole a los padres, mire, no hay mucho para hacer, no le daban mucha garantía. Cuando entró en el quirófano para ser operado, el padre se fue a orar a un lugar y la madre fue a pedir oración a una vecina para que llame a los creyentes, para que intercedan por Colton, por el niño. Y bueno, después de varias horas, el médico sale de la operación y les dice que el niño estuvo muy cercano a la muerte, no saben qué tiempo estuvo en algún tipo de coma, pero volvió y bueno, creo que se va a salvar, dice el médico. Bueno, pasan unos meses y más o menos como a los 6 meses, un día el papá, en un lugar de recreamiento, estaba jugando en un sub y baja con Colton, y el niño le dice, papá, yo te vi a vos cuando fuiste a orar por mí, cuando yo estaba siendo operado. Y el padre dice, ¿cuándo me vistes? Cuando yo estaba en la operación, dice, yo salí del cuerpo y pude ver a los médicos que me estaban operando. Pero a la vez, dice, pude ir a donde vos estabas intercediendo por mí. El padre se conmovió y más, vi a mamá cuando fue a pedir oración por mí, a hablar por teléfono, estaba en otra habitación. El padre, más allá de ser pastor, se daba cuenta que esto era sobrenatural, que no tenía una explicación científica. Además, los niños no mienten. A partir de ahí, el padre se interesó y para hacerlo lo más rápido posible, va haciéndole interrogantes al niñito, al hijo, le comenta a la madre de lo que estaba pasando, la madre no le terminaba de creer y charlando con el padre otro día dice, papá, yo fui llevado al cielo. ¿Cuándo? Cuando me estaban operando. Dice, yo entré como si fuera a la iglesia, pero cuando entré en el altar, en vez de donde vos predicás, se me abrió y estaba en el cielo. Y vinieron los ángeles y me cantaron. ¿Ah, sí? Sí, dice el nene, y yo les pedí que me cantaran, no sé qué canción, una canción moderna de su tiempo de niño, y dice, no me la quisieron cantar, con una carita todo preocupado el niño. ¡Qué bárbaro!, dice el padre, ¿y qué más viste? Bueno, lo vi a Jesús. Ah, sí, el padre dice, ¿y dónde lo viste? Ahí mismo Jesús vino y me preguntó, ¿tenés miedo? Y yo le dije que no, que en ese lugar a mí no me podían hacer mal. Entonces me invitó a ir con él a conocer a unas personas que yo no conocía y que me querían conocer. Y me fui con él de la mano. Y le dice al padre, ¿puedo ir a jugar? Bueno, hablaba de ratitos. Un chiquito de 4 años. Le iba diciendo
de a poco y el Padre cada día es mucho más largo, pero le quiero expresar lo que fue que le tocó más que nada, ¿no? Otro día, estando en un servicio de entierro, el padre lo lleva a Colton porque el chiquito quería estar con el papá, y después de hacer el servicio en el cementerio, cuando vienen caminando con el padre, le dice el nene: papá, yo vi a Bob, tu bisabuelo. Y el padre dice: ¿cómo que viste a mi bisabuelo? Sí, a tu abuelo. Yo vi a tu abuelo. ¿Y dónde lo viste? En el cielo. ¿Ah, sí? Entonces el padre, cuando llega a la casa, le muestra una foto de cuando el abuelo era ya una persona mayor, con anteojos. Es este. Y entonces el nene dice: no, en el cielo nadie usa anteojos. Son todos jóvenes. Así que corre para adentro. El padre busca en otras fotos y le trae una foto de cuando el abuelo de este hombre era joven, y el niño dice: sí, ese es el abuelo. El padre quedó estupefacto. ¿Cómo podía saber todo esto este niñito? Tenía que haber tenido una experiencia maravillosa. Y el padre siempre le preguntaba: ¿cómo es el cielo? Y dice: el cielo es hermoso. ¿Y cómo es? Y él decía: es como acá, pero más lindo. Los colores son más lindos, hay brillo por todos lados, es mucho más hermoso. A partir de allí, cuando el padre comienza a predicar de que en la iglesia, que su hijo tuvo una experiencia que fue al cielo, comenzaron a venir los periodistas. Y un día aparece una periodista y le hace una pregunta: ¿fuiste al cielo, Colton? Sí. ¿Y a quién viste? Y vi a Jesús. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es Jesús? Y el nene dice: tiene una marca acá, tiene otra marca acá, y tiene otra marca en un pie y otra marca en el otro pie. La periodista anotaba y el padre, con los ojos grandes, observando y oyendo. Cuando se va la periodista, el nene entra adentro de la casa. La mamá está lavando la ropa o haciendo la comida, algo sé que estaba haciendo. Y el niño le dice: mamá, yo conocí a mi hermana. ¿Sabías que tengo otra hermana? Sí, dice ella, sí, tu hermanita es, y no me acuerdo el nombre de la hermana actual que estaba viva, vamos a decir Martita. Sí, Martita es tu hermana. Dice: no, no, no. Yo tengo otra hermana que está en el cielo, la vi en el cielo. Y entonces la madre se da vuelta para escucharlo. ¿Y dónde la viste? En el cielo. Ella vino, me abrazó y me dijo que me amaba muchísimo y que era mi hermana. Vos tuviste una nena en tu pancita, le dice el nene, que se murió en tu pancita. Y entonces la madre comienza a quebrarse. Jamás había hablado menos a un niño de lo que había pasado. ¿Y cómo es tu hermana? Y el nene la describe: es hermosa, con el mismo color de cabello, que un poco más oscurito que el tuyo. Y dice: ¿qué nombre tiene? No, no le pusiste nombre, así que no tiene nombre. La madre se abraza al marido, lloran, y le dice al esposo: tenemos una hija en el cielo. El niño no sabía, pero la conoció. 4 añitos. Por último, un día en una exposición de cuadros aparece una cara dibujada por una niña, una cara de Jesús. Una niña lo había dibujado. Una niña que también, cuando tenía muy corta edad, 3 años, había sido llevada al cielo, lo vio a Jesús. Ahora tiene 8 años y, como le gusta la pintura, cerraba los ojos, recordaba la imagen de Jesús y la dibujó. Dibujando la imagen de Jesús,
lo puso en exposición, esos cuadros se vendieron todos. Para esto, el padre de Colton siempre le preguntaba, ¿cómo era Jesús? ¿Cómo es Jesús? Y entonces le mostraba la cara de algunas fotos de películas, de artistas que han hecho la vida de Jesús. ¿Era así? Y el nene decía, no, la ropa sí, pero la cara no es así. Le mostraba otra película, otro Jesús. ¿Era así? No, no. Pero ahora, en esta exposición de cuadros, cuando aparece la carita de la niña que estuvo en el cielo y la carita que dibujó esta niña, perdón, dibuja la cara de Jesús. El niño cuando la ve, le dice al padre, es él. Es la cara que yo vi. Es la cara de Jesús. Después yo le voy a pedir al señor director si vamos a ver si la podemos poner esta cara. Pero se está llevando esta carita por todos lados. Es interesante, hermanos, y amigos que me ven. Los niños no mienten. Por eso Dios últimamente se está llevando niños al cielo y los vuelve a traer. Para que los mayores acá, que creemos que sabemos tantas cosas de este mundo, entendamos que hay vida después de la muerte. Si el hombre muere, volverá a vivir. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Hay un lugar en el cielo maravilloso que Cristo fue a preparar. Colton lo vio con 4 años. Y vuelvo a repetir, es un niño. Los niños no mienten. Jesús tampoco miente. Y él dice que hay un lugar maravilloso en el cielo que Dios ha preparado para todos los que le aman. Si tú que me estás mirando a través de este medio y quieres conocer a Jesús, nunca invitaste a Cristo que entre en tu corazón y que sea tu Salvador. Tú que quieres que Dios pase a ser el Señor de tu vida, el dueño de tu vida, yo quiero guiarte a orar. Vamos a hablar con el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús vengo a ti. Quiero recibir a Cristo como mi Salvador para que Él borre mis pecados por el sacrificio que hizo en la cruz por mí. Señor, lo quiero recibir como mi Señor, mi dueño. Que Él sea el dueño de mi vida. Lo recibo ahora. En el nombre de Jesús, Padre, recíbeme tú en tu reino para poder aprender más de ti antes que tú nos vengas a buscar. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que tú siempre me oyes. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Si terminaste de hacer esta oración, busca un lugar a solas. Sigue hablando con Dios. Cómprate una Biblia, lee la palabra de Dios, porque la Biblia es la que te habla del cielo y la que habla de ti. Y para todos los hermanos en Cristo que me están mirando, oro por ustedes, para que Dios abra sus bocas y puedan proclamar esta verdad. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a tus hijos, a tus hijas, fortaléceles y que ellos puedan predicar por todos lados y llevar este mensaje, porque hay vida y vida en abundancia para el que puede creer. Señor, gracias por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén.